Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que, para ser honestos, a muchos de nosotros nos tiene con la intriga a flor de piel. Estamos hablando de Kerem Bürsin, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, y sobre todo, de su relación, o lo que fue su relación, con la talentosísima Hande Erçel. El título de hoy es bastante directo y provocador. Kerem Bürsin guarda fotos de Hande Erçel, que esconde en su móvil. Y créanme, detrás de esa pregunta aparentemente simple, se esconde un mar de especulaciones, rumores y por supuesto, mucha curiosidad por parte de los fans. Antes de que nos adentremos de lleno en el fascinante mundo de la farándula turca y los misterios de los teléfonos móviles, quiero hacer una pausa rápida para recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y les aseguro que no querrán perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y, para que no se les escape nada, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que subamos contenido nuevo, serán los primeros en enterarse. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de que Kerem Bürsin podría estar guardando fotos de Hande Erçel en su teléfono ha encendido las redes sociales. Para aquellos que quizás no están tan familiarizados con el universo de las telenovelas turcas, Kerem y Hande saltaron a la fama mundial con su interpretación en la serie Sen Kalkap. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan incendiaria, que los fans inmediatamente empezaron a desear que esa relación trascendiera la ficción. Y para sorpresa de muchos y alegría de la mayoría, así fue. Durante un tiempo Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja del momento, una relación que acaparaba portadas, entrevistas y por supuesto, innumerables publicaciones en redes sociales. Sus seguidores vivieron cada etapa de su noviazgo con una intensidad increíble, compartiendo sus alegrías, sus viajes y sus momentos más íntimos a través de las plataformas digitales. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones de celebridades, su romance llegó a su fin. La noticia de su separación fue un golpe duro para muchos fans que los veían como la pareja perfecta. Desde entonces ambos han seguido caminos separados en lo personal, aunque profesionalmente siguen cosechando éxitos. Kerem ha participado en nuevos proyectos, y Hande también ha estado muy activa en la industria. Pero, ¿qué sucede cuando una relación tan mediática termina? ¿Qué queda de esos momentos compartidos, de esas miles de fotos y vídeos que documentaron su historia? Aquí es donde entra la especulación y la noticia que nos ocupa hoy. La información, que ha circulado principalmente en medios y foros de fans turcos y de otros países que siguen de cerca sus carreras, sugiere que Kerem Bürsin podría haber conservado material fotográfico de Hande Erçel en su dispositivo móvil. Ahora bien, ¿esto es algo inusual? En realidad, no tanto. Piénsenlo, cuando uno tiene una relación, uno toma fotos, uno guarda recuerdos. Es parte natural de la vida. Lo que hace que esta situación sea intrigante es el hecho de que se trata de una pareja que tuvo un romance tan público y que su separación fue bastante comentada. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué conservaría esas fotos? ¿Es por nostalgia? ¿Es por apego? ¿O podría haber algo más detrás? Vamos a desglosar las posibles razones y escenarios que podrían explicar esta situación. En primer lugar, y quizás la más inocente de todas las explicaciones, es el simple hecho de que Kerem, como cualquier persona, guarda recuerdos de momentos importantes de su vida. Una relación con Hande, sin duda, fue un capítulo significativo en su vida personal y profesional. Es completamente normal querer conservar algunas fotografías que capturen esos momentos, incluso si la relación ha terminado. Podrían ser fotos de viajes, de eventos juntos, de momentos cotidianos que para él representaron una etapa feliz. No hay que olvidar que a pesar de la separación, es posible mantener un aprecio por las personas que formaron parte importante de nuestra vida. Otra posibilidad es que estas fotos sean parte de su trabajo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y abre un abanico de interpretaciones. Kerem Bürsin es un actor y, como tal, su carrera se basa en proyectos, en interpretar personajes, en generar conexión con el público. Si bien Hande Erçel no es un personaje en sí, su presencia en la vida de Kerem estuvo intrínsecamente ligada al éxito de Sen Kalkap. Podría ser que algunas de estas fotos sean parte de su archivo personal relacionado con la serie,
quizás para recordar el proceso de grabación, la química que él y Ande lograron, o incluso para analizar cómo esa relación en pantalla y fuera de ella influyó en la percepción del público. En la industria del entretenimiento a veces, los recuerdos personales pueden servir como inspiración o como punto de referencia para futuros proyectos. Pero, ¿qué pasa si no es solo nostalgia o trabajo? Aquí es donde entran las teorías más jugosas, por así decirlo. Algunos fans especulan que Karen podría estar guardando estas fotos como una forma de mantener una conexión, incluso si es a nivel privado. Tal vez hay un cierto afecto que persiste, un respeto mutuo que lo lleva a conservar esos recuerdos sin la intención de hacerlos públicos ni de causar ningún tipo de revuelo. En el mundo de las celebridades, las relaciones a menudo son complejas, y es posible que haya sentimientos residuales o un aprecio profundo que trascienda la relación romántica. No podemos descartar la idea de que simplemente son recuerdos valiosos para él. Otra línea de pensamiento es que estas fotos podrían tener un valor sentimental, quizás por ser las primeras fotos juntos, o por capturar momentos que fueron particularmente significativos para él. Las redes sociales están llenas de historias de personas que guardan fotos de exparejas por las razones más variadas, porque los hizo felices en su momento, porque representan una etapa de aprendizaje, o simplemente porque son parte de su historia. Para una figura pública, estas fotos podrían ser un recordatorio de cómo construyeron su fama y de cómo esa relación contribuyó a su proyección. Ahora hablemos de lo que realmente nos intriga a muchos, ¿qué esconde en su móvil? La palabra esconde implica algo más que simple conservación. Podría significar que hay fotos que él considera muy personales, fotos que no quiere que el público vea, fotos que guardan un significado especial solo para él. Y es ahí donde reside el misterio. Las especulaciones van desde fotos románticas muy privadas hasta imágenes que podrían ser consideradas controversiales o demasiado íntimas para el ojo público. Sin embargo, es crucial recordar que estamos hablando de su vida privada. Lo que Karen guarde en su teléfono es, en última instancia, su decisión y su derecho. El hecho de que esta noticia haya surgido, y se haya viralizado, dice mucho sobre la fascinación que Karen Bürsin y Ande Erzel ejercen sobre sus fans. Su química en pantalla fue tan poderosa que muchas personas desearon que su relación continuara para siempre. Cuando las cosas terminan, es natural que los fans busquen respuestas, que intenten entender qué pasó y qué queda de esa conexión. Las redes sociales y los medios de comunicación, a menudo alimentan estas ansias de saber, creando narrativas alrededor de cada pequeño detalle. Si Karen realmente conserva fotos de Ande, ¿qué podemos inferir de esto? Como mencioné, podría ser un simple acto de recordar una etapa importante de su vida. Podría ser un indicio de que a pesar de la separación, hay un respeto y un cariño que perduran. O en el extremo opuesto podría ser simplemente una forma de mantener un recuerdo físico de alguien que fue importante. No hay que olvidar que en el mundo del entretenimiento, las relaciones pueden ser muy intensas y fugaces, pero también pueden dejar huellas imborrables. Es importante abordar este tema con cautela. Las especulaciones sobre la vida privada de las celebridades pueden ser dañinas y a menudo se basan en información no verificada. Lo que sí es cierto es que la noticia de que Karen Bürsin guarda fotos de Ande Erzel en su móvil ha reavivado el interés en su relación y ha generado un debate entre los fans sobre el significado de estos gestos. Algunos lo ven como una señal de que el amor nunca muere, otros como una simple muestra de respeto, y otros, quizás, como una forma de mantener viva una conexión especial. En mi opinión, y esta es solo mi interpretación como fan y observador de estas dinámicas, creo que es probable que se trate de una combinación de nostalgia y respeto. Es difícil imaginar que, después de una relación tan intensa y pública, no queden recuerdos valiosos. Y Karen, siendo una persona que parece valorar las conexiones humanas, podría simplemente estar conservando esas fotos como parte de su álbum personal de vida. No creo que haya necesariamente algo oscuro o escondido, en el sentido negativo de la palabra. Más bien, es probable que sean recuerdos que él atesora por diversas razones. Piensen en ello, ¿cuántos de nosotros tenemos fotos de exparejas en nuestros teléfonos o en álbumes antiguos? A veces esas fotos nos recuerdan lecciones aprendidas, momentos de felicidad, o simplemente etapas de nuestra vida que nos formaron. Para un actor, estas conexiones también pueden tener un peso profesional, al recordar la química que compartía con una CEO estrella, o la experiencia de un proyecto que marcó un antes y un después. La pregunta de qué esconde es, en parte,
Una invitación a la imaginación. Y es esa imaginación la que impulsa el interés en estas historias. Sin embargo, debemos ser conscientes de que estamos especulando sobre la vida privada de dos personas. Lo que sí podemos celebrar es el talento de ambos, el impacto que tuvieron en la pantalla, y la admiración que generan en sus seguidores. Además, la forma en que Karen maneja su vida privada, y las fotos que elige conservar, es un reflejo de su personalidad. Él ha mostrado ser una persona reservada en algunos aspectos, y al mismo tiempo, muy abierta sobre sus sentimientos y su pasión por su trabajo. Guardar fotos de Ande podría ser simplemente una manifestación de esa dualidad, de un lado que atesora sus recuerdos personales y de otro que comparte su arte con el mundo. Finalmente, la noticia también pone de manifiesto la constante vigilancia a la que están sometidos los famosos. Cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser magnificado y convertirse en tema de conversación. Esto nos recuerda la presión que deben sentir al vivir sus vidas bajo el escrutinio público, donde hasta el contenido de sus teléfonos móviles puede ser objeto de debate. En resumen, la noticia de que Karen Bursin guarda fotos de Ande Ercel en su móvil es una pieza más en el fascinante rompecabezas de sus vidas. Si bien no podemos saber con certeza qué hay exactamente en esas fotos o cuál es la motivación detrás de conservarlas, podemos especular y reflexionar sobre las diversas razones posibles. Desde la simple nostalgia y el apego a los recuerdos, hasta la posible conexión con su carrera profesional o simplemente un profundo respeto por una persona que fue importante en su vida. Pero, ¿qué esconde en su móvil? Quizás nada realmente escandaloso, sino simplemente los vestigios de una relación que dejó huella, recuerdos que él valora y que forman parte de su historia personal. Y esa es una historia que para muchos sigue siendo cautivadora. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las profundidades de las especulaciones sobre Karen Bursin y Ande Ercel, y hemos intentado desentrañar el posible significado detrás de la conservación de fotografías. Hemos visto que más allá de los rumores, siempre hay un trasfondo de emociones humanas, de recuerdos y de la compleja naturaleza de las relaciones, especialmente en el mundo de las celebridades. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de la farándula turca y hayan encontrado este análisis intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Karen guarda esas fotos por nostalgia, por respeto, o por alguna otra razón? ¿Les parece normal o hay algo misterioso detrás de todo esto? Por favor, déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, recuerden que su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un ** me gusta **. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y sigan conectados. Adiós.